Bienvenidos a todos a una nueva entrevista en Misiones El Encuentro. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Rodri y a Marta. Así que nos encantaría que ustedes puedan autopresentarse, sus nombres completos, su edad. Bueno, pues como bien has dicho, nosotros somos Rodri y Marta, pues somos de España, de Barcelona. Vamos a cumplir ahora en unos meses, 5 años de casados. Yo tengo 26, Rodri hace 2 días 28. Cumplió 28. Así que bueno, yo soy nativa de España, de Barcelona, así que es verdad que mi madre es de El Salvador y por parte de mi padre tengo raíces del sur de España, de Andalucía, pero nacida en Barcelona. Bueno, yo soy argentino, nací en la ciudad de Buenos Aires y a los 14 años vine a vivir con mis papás y mi hermana a la ciudad de Barcelona, enviados por una iglesia como misioneros. Y desde el 2008 hasta el día de hoy, mis papás siguen, yo sigo también acá, mi hermana está viviendo ahora mismo en Argentina, que acaba de tener a su primera hija, así que también estamos estrenando el título de tíos. Y bueno, es para nosotros todo este proceso que ya lo vamos a ir hablando, fue un proceso de encuentros, de desencuentros, pero yo me llevé la mejor parte casándome con Marta, así que muy felices de todo lo que Dios estuvo haciendo estos años con nosotros acá. Bueno, y estuvimos hace poco allá viviendo en Monte Grande, yendo a la iglesia. Estuvimos en el internado de misión hasta este año. En enero ya regresamos para acá. Así que nada, también es un privilegio para nosotros poder reconectarnos con nuestra segunda casa. Ay, me encanta. Muy buena historia tienen ustedes, es impresionante. Está para escribirla y venderla, ¿eh? Yo se les tiro ahí la idea. Bueno, como nos contaron, o sea, vinieron a Argentina, estuvieron en España, nos gustaría, o sea, tienen una visión de ambas culturas, tanto de la Argentina como de España, pero nos gustaría que nos hablen cómo es la cultura de España, sus tradiciones, sus costumbres, la forma de ser de los españoles. Con un montón de puntos les di, pero de a poquito los que se vayan acordando me van contando. Bueno, pues a ver, algo que hablábamos con Rodri mientras lo preparábamos era que quizá la cultura española es un poco difícil decir, mira, pues España es esto, porque dentro de España hay otras comunidades autónomas, como está dividido por regiones, y cada una tiene su propia lengua, su propio folclore, sus propias culturas, ¿no? Entonces es como España con muchas subculturas pequeñas en cada región a la que vas. Pero creo que eso también es algo que destaca a la cultura española, esa variedad de que, por ejemplo, puedes estar en el sur y a lo mejor para algunos es un poco difícil de entender cómo están hablando por su acento, luego te vas al norte y no entiendes nada porque hablan en gallego, o en Cataluña hablamos en catalán. Eso le da como mucha riqueza a la cultura española. También algo que hablábamos es que España no sería España sin la comida. Tú le preguntas a cualquier persona España y te dicen paella, todo, embutidos, jamón. Así que España no sería España sin la gastronomía. Ahí donde te juntas siempre hay un plato de tapas, siempre hay un plato de comida de por medio. Y creo que eso nos hace como poder entablar relaciones con la gente, porque por el estómago siempre ganamos a todo el mundo. Así que creo que eso también es algo muy destacable de la cultura española. La personalidad del español, bueno, es una persona muy trabajadora, también somos como muy sistemáticos en todo lo que
en todo lo que hacemos, lo que nos proponemos, tiene que llegar a término en el plazo, como lo pensamos, como lo diseñamos. Y muchas veces, bueno, eso es algo que nos cuesta y que tenemos que trabajar, el que las cosas salgan de su lugar, ¿no? Es como que un cambio nos derrumba por completo lo que habíamos planeado, pero eso también hace al español una persona muy disciplinada en todo lo que se propone. También quizá podemos resaltar que es una cultura que le gusta creer en algo. Empezó siendo una España muy católica, pero a medida que fueron pasando los años, eso se fue desarrollando en la necesidad de la gente por creer en algo. Y esa necesidad se desarrolla por ejemplo, que tú puedes estar, por ejemplo, nosotros donde vivimos ahora, a lo mejor hay una iglesia católica, a 2 calles hay una iglesia, hay un centro budista, más adelante hay un centro, no sé, de testigos de Jehová, como que la necesidad de la gente por creer nos ha hecho una cultura como que busca desesperadamente el depositar su fe, su esperanza en algo. Entonces es muy común esta cosa de convivir diversas religiones, diversas creencias, y también eso creo que ha hecho que la gente pues empiece a creer en lo primero que parece que es la solución. A eso se agarran, ¿no? También porque uno de los distintivos más fuertes dentro de la cultura española es la falta de ideales y la falta de principios. Eso trajo, sobre todo con nuestra generación, trajo un movimiento bastante fuerte del nombre del progresismo, de la revolución ideológica, de la revolución sexual, todo un bagaje que destruyó y va en contra de todos los principios, ideales morales judío-cristianos. Y eso fue en lo que se construyó Europa. Europa se construyó como columna principal en esos principios. Entonces, toda nuestra generación fue en contra de eso, y lo que hizo básicamente fue serruchar sus propios cimientos. Y ahora mismo las personas, sobre todo los jóvenes, tienen una falta de esperanza, de propósito, de idea de futuro muy, muy heavy, acarreada a través de todo eso, y eso conlleva volcarse muchísimo en drogas, volcarse muchísimo en alcohol, volcarse muchísimo a relaciones exclusivamente físicas, y sabiendo todo eso lo que conlleva, ¿no? Entonces, a nivel espiritual es un desafío, porque por un lado hay un pragmatismo totalmente antirreligioso, y ya no es ateo, sino es que el cristianismo le es totalmente indiferente, que la idea de Dios, el principio de Dios es totalmente indiferente, no le genera nada. Pero por otro lado, aunque tengan esa fachada, interiormente hay ciertas inquietudes espirituales, que es el gran desafío en lo que la Iglesia de España, la Iglesia de Europa, necesita estar escuchando y contextualizando para poder ser efectivos. Y un poco también, como venían contando, esta mucha mezcla que hay también de culturas y religiones y pensamientos. Vos también, siendo argentino, ¿cómo viviste cuando llegaste a España? ¿Fue un choque? ¿Qué pasó? También un poco España, ¿cómo suele recibir a alguien de afuera, un inmigrante? En general, la sociedad, ¿qué pasa? Bueno, ahí te hablo de mi experiencia, porque creo que cada uno puede tener su experiencia. Para mí fue todo un desafío, porque mis primeros años mis últimos años, lo que sería la secundaria allá,
fueron en una escuela donde era el único extranjero, el único. Entonces, imagínense que sería como la mascota de la escuela, ¿no? La novedad. Y para mí eso fue un desafío por un lado, por tener que integrarme al 100%, pero también por tener que afrontar varias situaciones muy incómodas. Un caso que suele pasar muy a menudo, cuando alguien te invita, por ejemplo, vas a un punto determinado, no sé, te vas a tomar un café, te vas a comer algo y pasas justo, queda de paso por la casa del otro y te dicen, acompáñame a casa que voy a buscar, no sé, plata, la billetera, lo que sea, y vamos, ¿no? En Argentina quizás es típico de subís, te quedás, tomas algo y después se van. Acá no, yo iba con esa idea y era, me acompañás a casa pero te quedás en la puerta. Y me pasó más de una vez de hacer la magia de entrar y que me cierren la puerta en la cara. Y era, cuando me pasó la primera vez dije, no pueden ser tan mala onda, de verdad. Pero ya cuando me pasó la segunda y la tercera vez empecé a entender que no era tanto por la persona en sí, sino porque es este pensamiento, ojo, estamos hablando fuera de la iglesia, ¿no? Porque la casa acá es como muy, muy, muy íntimo. Entonces, solo entran los que son muy, muy, muy íntimos de la familia. Si no, haces vida en puntos externos como son cafeterías, bares, restaurantes. Entonces, claro, para mí eso fue uno de los grandes choques a tener que decodificar y cambiar totalmente mi forma de relacionarme con las personas. Eso fue de las cosas más duras. Porque es una relación mucho más, no sé si superficial, pero no tan comprometida, quizás, con la vida de las personas, sino es más de, quedamos en un punto externo, me contás tu vida, yo te cuento la mía, nos reímos, jiji, jaja, hasta otro rato, ¿no? Y ahí se termina. Entonces, para mí vencer eso, fue lo más duro. Y quizás el latino que viene de fuera no lo termina de entender del todo y se hiere frente a la cultura, se hiere frente al español y cierra la puerta. ¿Y qué hace? Se junta con los suyos. Y esto es muy típico de ver acá. Colombianos con colombianos, ecuatorianos con ecuatorianos, argentinos con argentinos. Porque se hace muy poca traducción de cómo mimetizarte con la cultura. Ojo, quizás ya con los que son un poco ya adolescentes, digamos, un poco menores no iba a decir porque ya queda muy viejo, pero sí quizás los que son más adolescentes, eso ya no lo están viviendo porque son gente que vino de fuera y se crió acá, o gente de padres de latinos que se criaron acá. Entonces eso como que conviven con las dos culturas, de puertas hacia afuera, que eso fue lo que me pasó a mí, de puertas hacia afuera, de mi casa era español, y de puertas hacia adentro, mi cultura era la cultura argentina. Y para mí eso fue el gran desafío, el adoptar, el no tener que definirme por una cultura, sino adoptar lo mejor de las dos y construir una cultura propia en base de lo mejor que las dos me podía ofrecer. Esa es mi experiencia. Ahora, a nivel global, el inmigrante, si es latino, no es que esté mal visto, pero sí hay una cierta incomodidad social por parte del español. Porque sí que suele ser como la visión que tiene el argentino corriente con quizás una persona de nacionalidad boliviana o de nacionalidad paraguaya. Es como, sí, está todo bien que vengas acá a trabajar, pero
como hay cierta distancia, ¿no? Y como que se suele ver todo con cierto recelo. Entonces, claro, no sé si es racismo, pero hay una mirada mucho de mantenerte, cuanto más lejos estés, mejor. Sí, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Yo vi que Marta se rió respecto a cuando Rodri llegó a España. ¿Qué pasó con vos cuando llegaste a la cultura argentina? ¿Te fue un choque ver que los argentinos somos tan amigueros, tan abrazadores? La verdad que sí, la verdad que me costó muchísimo. Ojo, ahora es algo que extraño, es lo que más extraño de Argentina. Ayer hablábamos, nos hacía gracia porque estábamos en la playa frente al Mediterráneo con nuestro... y con aquí unos bizcochitos. Unos 9 de oro. Entonces son cosas que ahora extrañamos, pero que en su momento para mí fueron muy chocantes. Por ejemplo, el llegar y que todo el mundo me abrazara, que para mí era como, Dios mío, ¿por qué me están tocando? O sea, no es que en España somos como no me toques, pero es el abrazo de, ¿qué tal? 2 besos, bienvenida, ¿no? Y ahí era como todo el mundo, bienvenida, te estábamos esperando, no sé qué. Y yo, como gracias, como que no sabía cómo responder. Y en muchos momentos llegaba a casa hecha que tenía un caos de decir, Dios mío, ¿cómo se relaciona la gente aquí? Que me va a tocar abrazar a todo el mundo ahora. Así que sí que fue algo que me costó, yo que sé, también esto de decir, oye, que estamos cerca de vuestra casa, subimos a tomar algo. Y yo, no, para nada. No tengo la casa lista, aquí llega alguien. Yo me acuerdo cuando venía gente a casa a comer y yo era pequeña, por ejemplo los domingos, nos levantábamos antes para dejar la mesa lista con la copa de vino, la copa de cava, los 4 cubiertos, para que cuando la persona llegara estuviera todo perfectamente listo. Y aquí yo decía, pero Rodri, no tengo nada, tenemos una pizza en el congelador, ¿qué vamos a hacer? Pues le decimos que traigan algo. Y yo, pero ¿cómo que le decimos que traigan algo? Pero fue algo a lo que me tuve que acostumbrar y ya te digo, ahora lo extraño muchísimo. Ahora llamamos quizá y es como, vale, ¿a quién llamamos para hacer algo ya? Y claro, no, aquí la gente trabaja hasta tarde y es como, no se puede. Y después del domingo, no, tenemos la casa sucia o tenemos la casa un poco desordenada. Pero sí que es verdad que eso fue lo que más me chocó, pero a día de hoy es lo que más extraño de Argentina, la familiaridad, la gente, la amistad, esa cosa de decir, bueno, no pasa nada, somos familia, te vienes, tú traes algo, lo que te sobre de tu casa, yo pongo lo que me sobre de la mía y hacemos una cena, no pasa nada. Así que eso fue lo que más me chocó, pero ya te digo, lo que más extraño. Qué lindo, me encanta que junten las culturas. Bueno, vamos a ir a un tema más puntual, que es el tema de la iglesia, los cristianos allá en España. Y una pregunta es, ¿cómo eran los cristianos y a la iglesia allá en España? ¿Es muy complicado, muy abstracto o al contrario? Yo creo que es dependiendo de en qué valor te posiciones y fundamentes tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque quizás España durante mucho tiempo, sobre todo en el sector misionero, fue considerada como el cementerio de los misioneros, como un país muy difícil, donde las cosas no fructifican tanto. Y para mí, a través de mi experiencia en estos años acá y viendo la experiencia de mis papás que llegaron como misioneros y hoy son pastores de una iglesia, mi papá es secretario general de una federación de iglesias de 35 iglesias, y ver todo su recorrido desde el día 1 hasta hoy. Yo creo que el gran principio para ver fruto en la iglesia es el principio de la humildad y la mansedumbre. Eso
alguien que viene acá o una persona que vive acá siendo cristiano y no camina en humildad y en mansedumbre, se va a dar la cabeza contra la pared. Porque el español, como decía Marta, es una persona de ideas fijas. Entonces, el cristianismo se traduce de la misma forma. Si nosotros queremos servir a la iglesia como Cristo la amó y como Cristo la sirve, quizás va a costar más tiempo que en otros países, pero fruto va a haber. ¿Por qué? Porque no son principios humanos, es el principio del reino. Y si nos movemos por esos principios, quizás va a tardar más. Pero como dijo Jesús, que no hay géneros que salen con ayuno y oración. Y quizás va a haber una batalla más espiritual, o quizás vamos a tener que ser mucho más intencionales en buscar de Dios y en batallar. Pero si nos posicionamos en los principios del reino, tarde o temprano vamos a cosechar, porque la ley de la siembra y la cosecha sigue vigente. Y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Y eso yo creo que hoy en día se está viendo el resultado de muchas personas que invirtieron muchísimos años de su vida en España, muchísimas oraciones, muchísimas horas de quebrar rodilla, y ahora se está viendo una pequeña nube que sobre todo con la nueva generación está comenzando a pisar fuerte. Y eso estamos, la verdad, nosotros que estuvimos 2 años fuera y ahora volvimos, ver todo el proceso de cambio que la iglesia tuvo en tan poco tiempo nos sorprende muchísimo, porque vemos a Dios acelerando las cosas a través de gente comprometida con sus principios y con la forma de trabajar del reino. Sí, y creo que algo que decía Ro sobre la nueva generación, pero creo que en la iglesia actual en España Dios está despertando algo muy genuino, algo que ha nacido desde la intimidad de la iglesia. O sea, con esto me refiero a que muchas veces España, al ser como el único país de habla castellana dentro de Europa, nos hemos nutrido mucho de lo que venía desde Latinoamérica y nos hemos nutrido mucho de los movimientos que venían desde ahí, pero ahora como que Dios está gestando algo desde el corazón de España, desde lo que España necesita, desde lo que España está clamando, desde lo que la Iglesia española está diciendo: Señor, no nos queremos quedar con esto, sabemos que hay más y Dios está dando más. Ya te digo que está naciendo algo desde el corazón de España, y eso es algo que a nosotros nos encanta, porque dices: Dios, te estás haciendo algo tan genuino, tan personal, tan propio, tanto que dices, no puede ser obra del hombre, claramente es obra de Dios. Y ver cómo los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños están empezando a crecer en esta dinámica de lo nuevo que Dios está trayendo para nosotros. Es decir, Dios lo estás haciendo, claramente lo estás haciendo tú, no es algo que el hombre ha visto quizá en un congreso de otro lugar y lo ha querido traer, sino que claramente es Dios el que está moviendo las piezas, el que está acelerando muchísimas cosas, y eso a nosotros, eso a nosotros nos llena de esperanza, nos llena de gozo, pero increíblemente, un gozo increíblemente grande. Wow. Y pensaba también que para que la iglesia crezca se necesitan personas que se animen a ir a evangelizar, a predicarles, a mostrar a Jesús a las personas. Y también con lo que contaba Rodri, de que las personas, o más que nada los jóvenes, se están haciendo crecer, están siendo notorios en tema de Jesús. ¿Cómo es el tema de la evangelización allá en España? Si se complica, por lo que contaba Rodri, hay
como que la ideología, todo el tema también del feminismo, estuve leyendo que también creció mucho en este último tiempo. ¿Cómo podés enfrentarte a eso si quizás no estás preparado? Creo que ahí es una clave que dijiste, y es el estar preparados, evangelizar, ¿no? Si no, yo creo que estar preparados como agentes de luz, como faros en medio de la oscuridad. Y el prepararse, muchas veces nosotros lo pensamos como algo meramente académico o de entrenamiento ministerial, que es una parte muy importante, pero acá creo que es un principio universal esto, ¿no? Pero la mejor forma de prepararse es con un corazón quebrantado, con un corazón rendido y sensible a lo que Jesús quiere. Más que estar dispuesto a tener respuestas rápidas frente a preguntas incómodas, que quizás es necesario también, tener una completa disposición del corazón de seguir a Jesús y de hablar lo que Él quiere que hablemos, ¿no? Entonces, ahí es rendir tu corazón y conocerle a Él y saber cómo Él respondería en medio de las situaciones en las que estamos, porque muchas veces somos reaccionarios frente a las ideologías opuestas. Por ejemplo, con el tema como comentabas, Mar, del feminismo. Pero entender con un corazón de misericordia y ver a esas chicas, a esas personas con los ojos que lo vio Jesús, te hace entender mucho más el pensamiento. Pensar, y quizás no solo es atacar una ideología, sino es realmente intentar entender por qué ellas están ahí. Más allá de todo el lobby general, o vamos a llamarlo el espíritu que está detrás, ¿no? Sino por qué los individuos están ahí. ¿Qué fue lo que les hizo llegar hasta ahí? Y eso te lleva a suplir esa necesidad. Por ejemplo, hay una necesidad muy fuerte de reconciliar generaciones acá en España. Hay una necesidad muy fuerte de hijos que son hijos y que hacen, al ser buenos hijos, se convierten a sus padres en buenos padres, ¿no? Hay una necesidad de reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hay una necesidad de realmente de honrar a las autoridades, de honrar a no solo los padres de carne, terrenales, sino también la necesidad de honrar a los pastores. Y eso, esa necesidad da resultado movimientos como este, movimientos de radicalización, de independencia, de confrontación frente al status quo o frente a los poderes de autoridad. Y creo que nuestro gran papel como cristianos hoy no solo es dar respuestas razonables, sino tener vidas que sean cartas abiertas con el amor, la gracia, la misericordia, y que estén dispuestos a pagar ese precio, a pasar momentos incómodos, pero con los patrones del Sermón del Monte. Yo creo que una cosa para alguien que quiere venir a servir acá es entrenarte en el Sermón del Monte. Entrenate en los principios que Jesús les dijo a sus discípulos, porque tanto a mí me pasa en el trabajo, o sea, sin ir más lejos, yo trabajo con muchísimas
personas de muchísimos contextos, de muchísimas orientaciones sexuales, y cuando demostrás con actos más que con palabras lo que realmente crees, ahí realmente genera el cambio. Ellos, evidentemente, a ver, yo siempre que puedo hablo de lo que creo, de lo que pienso, de lo que para mí significa Dios, de lo que la transformación que él tuvo, que él hizo en mí, perdón. Pero cuando realmente se quedan sin respuesta es cuando ven el fruto de una vida, ¿no? Y cuando ven la coherencia de lo que decimos con lo que hacemos. De que quizás de cuando un cliente viene y me habla mal, o mi jefe viene y me habla mal y me hace algo injusto, y en lugar de criticarle, le doy la vuelta y le doy las gracias por ayudarme a mejorar, aunque las formas no fueron correctas. Decidir no hablar mal de otros cuando no están, todas esas cosas ellos lo ven y es como que les genera una cierta incomodidad, porque es decir, porque este no actúa de la misma forma que hacemos todos los demás. Y eso predican tus acciones en ese sentido, en vez de palabras, las acciones. Y ahí creo que es en el contexto europeo en general, el que quiere venir necesita meterse en la cultura y venir a transformar desde ese lugar, no desde una posición ministerial, que eso llega con el tiempo, si se viene a servir a una iglesia, sino desde los actos de amor, desde los actos de justicia y desde traer la justicia del reino, de venir a dar según el cielo dice que esa persona merece recibir, ¿no? Y no lo que las personas merecen recibir por sus propios actos o por nuestra propia justicia. Yo creo que para poder cerrar la idea, alguien que quiere venir para estar preparado es trabajar carácter, no hay otra. Eso es lo que te va a llevar más lejos en un contexto, yo creo que en todos los contextos, pero sobre todo en un contexto tan humanista como es el contexto español. Para ir cerrando y poder estar al tanto de todo lo que está pasando en España, ¿qué motivos de oración nos podrían dar? Y así estamos también acá desde Argentina orando por los temas de España. Bueno, yo creo que podríamos empezar por esto que hablábamos antes de lo nuevo que Dios está queriendo traer sobre la iglesia en España. Creo que un motivo de oración es para, como decía al principio, no sé si os acordáis que hablaba sobre que lo nuevo nos desestabiliza. O sea, cuando hay algún cambio es como... Entonces, para que como iglesia podamos ser sensibles a los cambios que Dios está queriendo traer y no limitarlo por decir no lo conozco, esto se sale de lo que venimos haciendo, de lo que venimos viendo, y quizá nos salta el temor, nos salta el miedo o nos salta esto de la cultura cuadrada, que no nos movemos de lo conocido. Entonces yo creo que un motivo importante de oración es para que Dios nos dé como iglesia sensibilidad para saber que los cambios que se están llevando a cabo vienen de parte del corazón de Dios, no viene por obra de hombres, sino que viene directamente del corazón de Dios, que podamos ser sabios a la hora de abrazarlo, que podamos ser muy cuidadosos con cómo lo llevamos a los demás. Creo que ese sería un punto de oración interesante. Sí, también otro como el que decíamos, poder que se levanten personas que unan generaciones, que sean puentes entre las generaciones. No solo a nivel eclesial, no solo a nivel pastores con gente de la iglesia, con los jóvenes, sino también fuera. Es notorio, pueden ver hace unos meses las imágenes que llegaron directamente a Barcelona de gente incendiando la ciudad, yendo contra la policía, atacando a la policía sin ningún tipo de reparo.
lo mismo con los políticos. Entonces creo que es algo que se necesita, una unión generacional, una reconciliación de padres con hijos y de hijos con los padres. Y bueno, y yo creo que por último, por un derramar del espíritu. Necesitamos, como decíamos antes, hay una pequeña nube que se está viendo, y Señor, y nuestra oración es eso: Señor, manda la lluvia. Manda la lluvia que haga germinar los campos. La cosecha está lista, está madura. Manda obreros, manda gente que venga con el poder del Espíritu, pero queremos ver un movimiento sin precedentes del Espíritu Santo. No solo con un entendimiento de dones, de manifestaciones sobrenaturales, sino de transformación genuina y de transformación profunda en la vida de las personas, en la conciencia de las personas. Muchas gracias, Rodri y Marta, por esta charla. Gracias por hacernos conocer más de España. Y si me permiten, si puedo orar por ustedes y por España también, ¿sí? Claro. Señor, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por Rodri y Marta, te damos gracias por todo lo que pusiste en sus corazones y que nos están enseñando hoy. Señor, te pedimos por España que pongas en nosotros, en nuestro corazón, esa pasión que vos tenés por hacerte ver en España, porque vos te querés mostrar. Solamente faltan obreros que lo muestren, faltan evangelistas, faltan pastores, faltan hijos que se despierten por un clamor. Señor, y te pedimos que también a nosotros como argentinos, como también hijos tuyos, que pongas en nosotros este amor por España. Señor, bendiga a Rodri y Marta, bendiga a cada ministerio que ellos están liderando, a su iglesia, Señor. No, te pedimos que levante los brazos de aquellos que te están dando por vencido, que al contrario, esto recién comienza porque Dios te quiere hacer ver. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Seguro. Nos vemos. Nos vemos.